Después de un año marcado por la pandemia, sabemos que el mundo necesita soluciones transformadoras, sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles. De la mano de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba y en el marco del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, llega a Córdoba el quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. 5 días de transmisión en vivo. 200 disertantes de América, Europa, Asia y África, construyendo respuestas territoriales, adaptadas al contexto global. Territorios e innovación, desigualdad y pandemia, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Del 26 de mayo al 1 de junio, el mundo se da cita en nuestra ciudad. Juntos tenemos futuro. No te lo pierdas. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, buenos días aquí, en esta parte del mundo. Buenas tardes en otros lugares, incluso buenas noches, ¿sí? Porque esta es una transmisión vía streaming en vivo que está llegando a todo el mundo. Soy Daniel Alonso, periodista de La Voz del Interior, y tengo el agrado de darles la bienvenida a este cuarto webinar preparatorio camino al quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que se realizará desde aquí, desde Córdoba, del 26 de mayo al 1 de junio próximos, 100% virtual. Serán 5 días de transmisión en vivo con la participación de más de 200 disertantes y especialistas de América, de Europa, de Asia y de África. Pero bueno, hoy nos reunimos de la mano de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, la ADEC, y de la Organización Internacional de Trabajo para hacer foco en las empresas y en los trabajadores de la economía informal, identificados como los sectores más vulnerables frente a la crisis de COVID-19. A ver, está claro que desde hace más de un año todo gira en el mundo alrededor de la pandemia. Su irrupción ha provocado impactos y consecuencias prácticamente sin precedentes en los mercados laborales de América Latina y el Caribe, de Asia y de África. Y por eso la razón, ¿sí?, de este webinar, que es generar un espacio de diálogo y de reflexión sobre las posibles alternativas de políticas públicas para el crecimiento económico y para el desarrollo de los mercados laborales, facilitando de esta manera el análisis sobre los desafíos, ¿sí?, para reducir la informalidad. Bueno, para comenzar vamos a escuchar a los organizadores de esta jornada. Me acompaña aquí en el estudio el vicepresidente primero de ADEC, Javier Basanta Chao, que lo tengo aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero además, de manera remota, también nos acompañan Roberto Di Meglio, que es especialista senior en desarrollo local y economía social de la Organización Internacional del Trabajo, que ya está conectado desde Torino, en Italia, y Nicolás Piloni, concejal de la ciudad de Córdoba y consejero titular de la ADEC, que se va a sumar desde el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Bueno, bienvenidos a todos, y para comentarnos más acerca de esta iniciativa, vamos a escuchar primero a Roberto Di Meglio, de la Organización Internacional de Trabajo. Roberto, buenos días, buenas tardes para vos allá. Sí, gracias. Y como has dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Yo quisiera, ante todo, en nombre del Comité Internacional, que está compuesto por PNUD, SEBRAE, FAMSI, CGLU, Orofogar, la ciudad de Turín y el gobierno de Cabo Verde y la OIT, por supuesto, quiero dirigir un saludo especial a Nicolás Piloni, el concejal de la Municipalidad de Córdoba, a Javier Basanta Chao, vicepresidente de la ADEC, obviamente a todos los ponentes y los intérpretes, uno especial a la ADEC, la Municipalidad de Córdoba y la provincia por hacer posible este webinario y, por supuesto, el foro. Perfecto, Roberto. Sí, te escucho. Voy a hablar como 2-3 minutos, si puedo. Sí, claro. Una lástima no poder estar en Córdoba físicamente para apreciar esta ciudad, su territorio, sus expresiones culturales, sus bellezas naturales y su calidez humana.
Déjeme decir dos cosas rápidamente. Una sobre el foro y otra sobre el webinario. Sobre el foro, esta es su quinta edición, la primera en versión virtual que tendrá lugar, como se ha dicho, entre el 26 de mayo y el 1 de junio. La agenda del foro contará con la participación de gobiernos, líderes sindicales, de empresas, organizaciones internacionales, sociedad civil, mundo académico, todos ellos de las distintas regiones del mundo, África, Asia, Europa, América Latina, del Norte, que básicamente abordarán tres temas. Un primer tema es relacionado con la innovación, un segundo tema sobre la desigualdad y el tercer tema sobre el trabajo. Entonces, estos son los ejes alrededor de los cuales innovación, desigualdad y trabajo se van a desarrollar las sesiones plenarias y los talleres. Digamos, el espíritu del foro es compartir y valorizar experiencias y mejores prácticas que se contextualicen en la crisis que estamos atravesando para impulsar una agenda de desarrollo centrada en las personas y en el planeta. En el marco de las actividades preparatorias, y aquí un comentario sobre el webinario de hoy, hemos organizado con el Comité Nacional este webinario de hoy, Empresas y Trabajadores de la Economía Informal, los más vulnerables ante la crisis del COVID-19. Yo no voy a entrar en detalles, lo va a hacer mis colegas después, pero solamente decirles que según un estudio reciente de la OIT, más del 60% de la población activa a nivel mundial tiene un empleo informal. Esta es una situación anterior a la crisis que evidentemente la crisis ha empeorado. Las medidas adoptadas para enfrentar la crisis han afectado ampliamente a los trabajadores por cuenta propia que trabajan en la mayoría de los casos en la economía informal. Esto ha dejado una gran cantidad de personas atrapadas en empleos de mala calidad, ingresos bajos, inestables, sin perspectivas, sin derechos, sin protección social. Esto es un obstáculo importante para cumplir con las metas de inclusión social en todos los países. Termino mencionando que está también prevista una sesión dedicada al tema de la transición a la economía formal desde una perspectiva territorial en el Foro Mundial que comienza el 26 de mayo. En esa sesión se abordarán diversos aspectos relacionados con la transición a la economía formal y la promoción de la representación colectiva. Me refiero aquí al tema de las normas y derechos del trabajo, la protección social. La OIT estima que el 75% de la población mundial carece de una protección adecuada, tema que ha sido realmente exasperado por la crisis del COVID, y obviamente la generación de empleo e ingresos. Entonces, terminando, espero que el evento del día de hoy os motive a participar del foro, para el cual faltan menos de 20 días, creo, y les agradezco la atención y muchos éxitos con el webinario. Muchísimas gracias a vos, Roberto, sobre todo por ese diagnóstico como punto de partida, que no es menor, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ese estudio al que hacía mención de la Organización Internacional del Trabajo en más de 100 países, que detecta que más del 60% de la población activa tiene un empleo, tiene ingresos informales. Para dar dimensión o volumen, son más de 2.000 millones de personas en todo el mundo y además como una situación previa, como una base previa a lo que luego provocó un impacto o profundizó la pandemia. Gracias, Roberto Di Meglio. Ahora nos conectamos con Nicolás Piloni, concejal de la ciudad de Córdoba y consejero titular de la ADEC. Nicolás, si nos estás escuchando y recibiendo, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Daniel. Bueno, buenos días y buenas tardes, como lo han dicho.
Roberto, Javier, que estás en el estudio, para Elba también, Maituen, Caroline y Guillermo, que son los expositores del día de hoy, agradecerles también su participación. Quiero agradecer al comité la posibilidad darme esta posibilidad de abrir hoy este webinar preparatorio que va a tratar sobre la vulnerabilidad de las empresas y los trabajadores de la economía informal ante esta crisis COVID. En primer lugar, les traigo el saludo de nuestro intendente municipal, el doctor Martín Yarlora, quien les desea una fructífera jornada de trabajo y discusión, anhelando que las conclusiones de este webinar de hoy sean disparadores para las discusiones que tendremos sin lugar a dudas durante el desarrollo del quinto foro. La informalidad es un flagelo que afecta a las economías de todo el mundo, pero cobra mucho más fuerza en los países que tienen menor grado de desarrollo, menor institucionalidad y, por supuesto, menor ingreso per cápita. Los cuentapropistas y los trabajadores en negro son los más vulnerables en todas las circunstancias y lo han sido a lo largo de la historia. Porque al estar en la informalidad no pueden acceder a los más elementales derechos que gozan quienes sí estamos quizás en el mundo del trabajo formal. Por eso, esta vulnerabilidad se hace mucho más evidente en estos tiempos de crisis, y mucho más si esta crisis es una pandemia mundial que ya ha tenido que lamentar más de 150 millones de contagios, más de 3.000 millones de muertos y pérdidas económicas por más de 4.000 billones de dólares que podrían equivaler al Producto Bruto Interno de una potencia como Alemania, por ejemplo. Esta crisis tan severa que hoy vive nuestra humanidad, derivada, por supuesto, del coronavirus, está sometiendo a casi 2.000 millones de personas que viven en la informalidad en todo el mundo a una situación extrema. Nosotros, como sujetos políticos, tenemos la obligación ética y moral de encontrar cuanto antes soluciones a esta problemática. No podemos permitirnos desde el sector público ser indiferentes. Somos responsables de fomentar la formalidad de la economía y combatir la informalidad. Pero tampoco desde el sector privado, que también debe comenzar a respetar las buenas prácticas laborales. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida a la cual tenemos que hacerle frente sin duda entre todos. Muchas gracias por permitirme dejar esta pequeña reflexión. Como les decía y los saludaba al comienzo, van a quedar en manos de un panel muy prestigioso que nos van a ilustrar con muchísima experiencia, sin duda, sobre el tema que estamos tratando en este webinar. Y por último, como decía Roberto, aprovechar para invitarlos a todos a participar a partir del próximo 26 de mayo de este quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que, como también lo decía Roberto, se va a hacer 100% de manera virtual, pero créannos que estamos haciendo todos los esfuerzos para que puedan disfrutar de manera virtual como si estuvieran aquí en nuestra ciudad y la puedan disfrutar de otra manera. Así que les dejo un cariño grande y nos vemos en el foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Nicolás, sobre todo por entender también que esto tiene un espíritu de jornada de trabajo. Me gustó esa idea. Y finalmente voy a invitar a Javier Basanta Chao, a quien presenté casi abuelo de pájaro. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y también te invito a sumar tu reflexión sobre esta iniciativa. Bueno, buenos días y buenas tardes. Para nosotros, desde la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, y como bien decía recién Nicolás,
que dejaba los saludos del señor intendente, yo quiero manifestar que él mismo, desde su posición de presidente de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, ha trabajado fuertemente para que podamos dar resultado y desarrollo a este quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. También quiero agradecer a la organización internacional por haber trabajado en estos días conjuntamente para poder terminar de desarrollar el programa. Y creemos que, si bien, como mencionaba Roberto, no van a tener la posibilidad de visitar nuestra ciudad, contamos con un equipo técnico de profesionales que seguramente le podrán mostrar las diferentes instancias del foro, lo bello de nuestra ciudad, su potencial productivo, su aplicación en la innovación y la tecnología, y cómo podemos ser en algunos casos ejemplo de cuestiones que le hemos podido buscar la solución en nuestra propia realidad. Si bien la temática de hoy la vemos afectada por la pandemia, tenemos que analizar que este es un problema que data desde mucho tiempo. Si bien hay que enfocarse en la solución a los que hoy están dentro de esa economía informal, es sumamente necesario trabajar sobre las causas y sobre los efectos que esto produce, porque en definitiva está atentando contra el desarrollo de las personas, las empresas, produce en el mercado una competencia desleal y realmente no posibilita que se haga un real desarrollo productivo en la región donde se presenta. Creo que la jornada de hoy va a ser un espacio para analizar de manera global cómo se está atendiendo a esta problemática en otros lugares del mundo, y también con la representación del secretario de Hacienda de la Municipalidad de Córdoba, Guillermo Acosta, poder conocer algunas políticas que se están implementando para tratar de resolver este problema que realmente es muy importante darle una solución prontamente. Agradecemos a todos los que hoy están presentes, los invitamos a participar del quinto Foro Mundial de Desarrollo Económico Local y esperemos que el día de hoy sirva para reflexionar, dialogar e intentar dar el puntapié inicial para lograr soluciones a este problema. Gracias. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, además, por acompañarnos aquí de manera presencial. Esto es un poco híbrido también, ¿no? Desde lo virtual y desde lo presencial. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces con este panel internacional. Me voy a desplazar. Primero vemos una presentación y arrancamos. Bueno, muy bien. Ahora sí me acompaña aquí el secretario de Economía y de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, Guillermo Acosta. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buen día. Bueno, muchísimas gracias por no dejarme solo presencialmente, pero tenemos compañía con disertantes internacionales conectados de manera virtual y que van a participar en este panel. Junto con Guillermo también estará Elba López Murero, oficial en Mercados de Trabajo Inclusivos de la Organización Internacional del Trabajo, también Madame Huy My Tuan, que es vicepresidenta y secretaria general de la Asociación Empresarial de la ciudad de Can Tho, en el sur de Vietnam, y Caroline Ski,
Skinner, que es directora de investigación urbana de WIEGO, que es una red mundial de investigación de políticas para mujeres en el empleo informal. Además, Caroline es investigadora principal en el Centro Africano de Ciudades de la Universidad de Ciudad del Cabo y que está conectada desde Sudáfrica. A todos los saludo, les doy la bienvenida y les agradezco que nos estén acompañando en este panel. Vamos a arrancar primero con Eva López Murelo, repito, oficial en mercados de trabajo inclusivos de la Organización Internacional de Trabajo, para recordar simplemente y dejar en claro la metodología. Cada uno de los disertantes va a hacer su exposición uno a uno y luego abrimos una ronda de preguntas previo al cierre de este cuarto webinar preparatorio. Elba, muy buenos días, muy buenas tardes para vos, seguramente acá en España. Hola, Daniel. Bueno, gracias. En realidad te saludo desde Buenos Aires, así que también buen día para mí. Y bueno, un saludo a todas y todos. Es un gusto poder formar parte de este evento, así que agradezco a los organizadores la invitación y espero que podamos recoger desde todo el mundo, ¿no? Y que nos permitan preparar este foro sobre el que todos tenemos tantas expectativas. A la hora de analizar el impacto de la pandemia en los mercados de trabajo de la mayoría de los países, a mí me gustaría destacar que se observan dos fenómenos que pueden ser considerados como bastante específicos de esta crisis, ¿no? En primer lugar, lo que observamos es un freno de la actividad económica y de la caída del empleo que no se reflejó plenamente en un aumento de la tasa de desempleo debido a la salida masiva de trabajadores de la población activa. Es decir, muchos trabajadores abandonaron la participación laboral debido no solo a las medidas de distanciamiento, sino también a expectativas desfavorables sobre el desempeño de los mercados laborales que redujeron los incentivos a la búsqueda de empleo para quienes habían perdido un empleo. Y esto le confiere a esta crisis características inéditas, podemos decir, y que la diferencia de crisis anteriores en las que en general solía haber fuertes incrementos en las tasas de desempleo y de la informalidad. Y otro efecto novedoso de esta crisis es que la pérdida de empleo ha sido más intensa entre los trabajadores por cuenta propia que entre los asalariados y más profunda entre los trabajadores informales que entre los formales. Y por lo general, a medida que disminuye el empleo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el empleo informal suelen desempeñar un papel anticíclico. De hecho, esto ha sido el caso en los últimos años y en crisis anteriores. Sin embargo, este mecanismo tradicional, digamos que ha desaparecido en esta crisis, donde los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores informales se han visto fuertemente afectados. A medida que se ha ido produciendo una reapertura de la actividad económica, empezamos a tener cierta evidencia para comprender cómo será el escenario de recuperación del empleo tras la pandemia. Y en este contexto surge la pregunta sobre cómo está siendo este retorno a las actividades productivas y cómo está afectando al desempeño del mercado laboral y más específicamente a la creación de empleo formal, ¿no? Y en varios países lo que observamos es que los trabajadores informales y los trabajadores por cuenta propia han podido volver a sus actividades laborales una vez que se han levantado las restricciones sanitarias y de movilidad, ¿no? Sin embargo, esta recuperación aún no se observa de un modo tan claro en el caso del empleo formal, manteniéndose en niveles similares a los de comienzos de la pandemia, sin observar una recuperación significativa desde entonces. Entonces, se trata de una tendencia que podría llevar a una desformalización y la pérdida así de muchos de los logros alcanzados en materia de formalización en los últimos años. En este contexto, la pregunta que surge es, ¿cuáles son los desafíos para las políticas públicas y cuáles serían las respuestas en materia de política pública para poder abordarlos, ¿no? A mí me gustaría destacar en primer lugar que la pandemia aceleró la revolución digital y las tendencias asociadas al futuro del trabajo. Lo veíamos en la presentación del video que se puso para anunciar el evento del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. La pandemia ha supuesto un salto histórico en materia de digitalización que ha llevado a la reconversión de un gran número de unidades productivas y de trabajadores que difícilmente
retrocederá a los niveles previos a la pandemia, ¿no? Entonces, para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos asociados al impacto del cambio tecnológico en los mercados laborales, es necesario el desarrollo de políticas e instituciones orientadas, por un lado, a impulsar un desarrollo tecnológico productivo e inclusivo, es decir, que ofrezca un acceso igual a las oportunidades que ofrecen estas transformaciones. Y por otro lado, establecer marcos institucionales que protejan y garanticen los derechos de los trabajadores en este actual contexto y en esta transición digital, digamos. La recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal destaca la importancia de un enfoque integral que actúe sobre las múltiples dimensiones que afectan a la informalidad. Y la tecnología puede ser utilizada como un factor facilitador de varias de estas dimensiones, promoviendo así la formalización a través, por ejemplo, de simplificar el registro y el cumplimiento de la normativa, de aumentar los incentivos para formalizar, eliminar barreras a la formalización, aumentar la productividad y mejorar el acceso a políticas de protección social. Teniendo en cuenta este potencial, las transformaciones tecnológicas que la actual crisis ha introducido abren una oportunidad para adoptar intervenciones innovadoras de formalización mediante el uso de tecnología y que permitan un desarrollo tecnológico. Además, también la crisis nos mostró claramente la necesidad de avanzar hacia una mayor cobertura de los programas de protección social, incluyendo los programas de apoyo a los ingresos, especialmente en la economía informal, ¿no? En muchos casos, los programas de transferencias de ingresos cubren principalmente a personas con niveles de ingresos muy bajos. Esto es prácticamente así en la mayoría de los países y, sin embargo, dada la magnitud de la crisis, sectores de ingresos medios también sufrieron fuertemente los impactos de la pandemia en sus economías, en sus ingresos. Así, las políticas de protección social y, más concretamente, las políticas de transferencias no contributivas enfrentan el desafío de ampliar y mejorar la cobertura de estas personas y hogares que también se han vuelto vulnerables. Y la intervención rápida y oportuna no solo limita la pérdida de ingresos y la falta de accesos a bienes y servicios básicos, sino que también limita la propagación de estos choques negativos a mediano plazo. Otra cuestión que me gustaría mencionar en cuanto a los desafíos de política y cómo pensar las políticas para la recuperación del empleo y que esa recuperación del empleo tenga en cuenta a los trabajadores informales, es importante considerar que en general, aunque con variaciones entre países, las mujeres han experimentado pérdidas de empleo con mayor intensidad que los varones. Dado que las pérdidas de empleo han sido más intensas entre los trabajadores informales y las mujeres están sobrerepresentadas en la informalidad, existe un alto riesgo de que esta crisis agrave las brechas de género que ya existían en muchos países. Además, es esencial mencionar las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares en un contexto en el cual los servicios educativos y de cuidados se han visto profundamente alterados por las medidas sanitarias en la mayoría de países. Entonces, la situación requiere retomar y fortalecer un proceso de formalización de la economía que debe atender las especificidades de ciertos sectores y las mayores restricciones que enfrentan las mujeres para insertarse en un puesto de trabajo formal y de calidad, ¿no? Y un aspecto clave es la combinación de programas laborales proactivos focalizados en las mujeres con estrategias de mayor transversalidad de la perspectiva de género en todo el conjunto de políticas de recuperación, ¿no? Y en este sentido, la crisis ha puesto en evidencia que se requiere ampliar el abanico de oportunidades de empleo para las mujeres, como mencionaba antes, especialmente en el contexto de transición digital, ¿no? No obstante, para aprovechar las oportunidades laborales para las mujeres en la transición digital, debe garantizárseles acceso a las nuevas tecnologías, como también a programas de formación adecuados. Asimismo, el avance en la construcción de sistemas de cuidado de amplia cobertura resulta un pilar fundamental si queremos avanzar en materia de igualdad de género, no solo porque facilita las tareas, la conciliación entre las tareas de producción y de reproducción, sino porque es una fuente de nuevos puestos de trabajo y de ingresos
que si se acompañan de la creación de empleos decentes y formales, pueden ser una importante fuente de inserción laboral para las mujeres que se desempeñan en economía informal. Teniendo en cuenta que los trabajadores más afectados, incluidos los informales, se ubican principalmente en la parte inferior de la distribución de ingresos, es probable que esta crisis se traducirá en aumentos en los niveles de desigualdad en muchos países. Hoy más que nunca la crisis está desafiando a los países a buscar fórmulas, digamos, para revertir el impacto desigualador y a dar pasos significativos en las mejoras distributivas, ¿no? Si se diseñan políticas públicas adecuadas, resultado del diálogo social y el consenso entre gobiernos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, se podría lograr que la recuperación económica venga acompañada de una mayor formalización laboral, lo que a su vez permitiría contar con un mayor porcentaje de la población en condiciones de trabajo decente y con accesos a mecanismos de protección social que darían lugar a su vez a sociedades más iguales y más resilientes ante posibles futuras crisis como la actual. Yo creo que el Foro de Desarrollo Económico Mundial, que se celebrará en breve, será una muy buena oportunidad para pensar estas políticas y para lograr eso, una recuperación con empleo formal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elba, y vamos a volver en contados minutos contigo para la ronda de preguntas. Elba nos mostró un detallado panorama global de estado de situación y ahora lo vamos a bajar, ¿sí? Vamos a ir de lo macro a lo micro y para ello me acompaña aquí Guillermo Acosta, el secretario de Economía y de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Guillermo, buenos días, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia y buenas tardes y buenas noches por los distintos horarios de conexión. Estaba buscando la cámara, perdonen la falta de costumbre. Muchísimas gracias a los organizadores de este gran foro internacional sobre desarrollo económico local por la invitación a participar de este webinario preparatorio. Tenemos la suerte de que nuestra querida Córdoba, como decían algunas de las personas que hablaron recientemente, a partir del 26 de mayo va a ser sede de este evento muy potente que va a tratar algunas de las problemáticas más importantes en torno al desarrollo local que tenemos por estos días en este mundo tan particular. No tengo mucho tiempo, entonces voy a elegir algunas cosas para comentarles. El saludo del intendente ya lo dejó claro el concejal Pilone y también Javier Basantachao. Muchos de ustedes recordarán que Martín Yarlora hace muy poco presentó justamente el foro internacional en persona. Los primeros minutos los voy a tomar para contextualizar un poco Córdoba, porque muchos de ustedes están lejos de aquí. Córdoba es una ciudad que está en el centro del país, en el centro de la República Argentina. Es capital de la provincia del mismo nombre, lo que a veces lleva a alguna confusión. Es una ciudad que tiene una superficie, un ejido municipal de 576 kilómetros cuadrados, lo que hace una de las ciudades de mayor superficie en la Argentina, la de mayor superficie en Argentina y una de las de mayor superficie en el mundo, con lo cual ustedes ya estarán imaginando lo que esto implica en materia de gestión. Es una ciudad con un perfil productivo muy marcado, orientado a la industria y a los servicios, y dentro de los servicios todo lo que tiene que ver con la educación universitaria. Para que tengan una idea del perfil de Córdoba, el sector de las universidades y todo lo que se mueve alrededor de ellas explica el 7% del Producto Bruto de la ciudad. Me estaba faltando compartir esta imagen. Una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, si tenemos en cuenta lo que ha pasado con la tasa de crecimiento intercensal a partir de la última medición en 2010, pero que tiene también una aglomeración urbana en torno a la ciudad que la lleva por encima de los 2 millones de habitantes y la transforma en el segundo gran polo o centro urbano del país. Producto Bruto en paridad del poder de compra, para que la gente que está fuera del país pueda hacer una adecuada comparación. En dólares de 2019, 31.000 millones de dólares, como pueden ver en la imagen.
Otro dato, ¿qué presupuesto tiene la ciudad para el 2021? 600 millones de dólares. Y permítanme detenerme en ese último apartado que es punto de partida y pandemia, digo. La gestión del intendente Martín Yarlora tomó el municipio el 10 de diciembre de 2019, un municipio fuertemente endeudado, no solo en moneda doméstica, sino también en dólares, en moneda extranjera. Esta es una particularidad, era el único municipio que tenía deuda externa dentro del país, con grandes problemas administrativos producto de la falta de sistemas de información, con hardware obsoleto, falta de equipamiento y prácticamente nula injerencia en política productiva o política de desarrollo productivo. Esto para que ustedes puedan tener un contexto de algunas cosas más que le voy a compartir. La temática de hoy es la informalidad en un sentido muy amplio. Sabemos cuáles son las consecuencias indeseadas de la informalidad en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales e incluso en términos políticos. Sabemos que es un problema que responde a varias causas. Ahí hay distintos papers escritos en la literatura económica que responden al régimen laboral, que responden al régimen previsional, que responden a la misma estructura productiva, que tienen que ver con burocracia. Sí, hay un sinfín de causas detrás de este problema de la informalidad. Y ahí lo que surge, como bien dice la Filmina que nos está acompañando, es cuál es el rol del gobierno local, ¿no? Porque si decimos que la informalidad está vinculada a regímenes, a la estructura de los regímenes laborales o de los regímenes tributarios, sí hay que reconocer que los gobiernos locales tienen una caja de herramientas que es mucho más acotada de la que puede tener un gobierno nacional o un gobierno regional. Pero sí estamos convencidos con el intendente Martín Yarlora, con el gabinete municipal, de que los gobiernos locales, de que los municipios pueden hacer mucho en materia de coordinación. Se puede hacer mucho en materia de coordinación impulsando el diálogo público-público dentro del municipio para que cada una de las áreas no se transforme en un compartimiento estanco. Se puede hacer mucho en materia de coordinación trabajando con los distintos niveles de gobiernos, es decir, impulsando un diálogo público-público pero multinivel. Y también se puede hacer mucho trabajando o impulsando el diálogo público-privado e impulsando y fortaleciendo el diálogo privado-privado, es decir, sentando a la mesa a gente que a priori entendía que tenía poco para compartir, pero sí desde el Estado generando esa orientación. Además, también un gobierno local puede hacer mucho porque tiene que ver con una cuestión de cercanía, es decir, un gobierno local detecta más rápidamente dónde están justamente esos sectores más vulnerables o esos sectores con mayor riesgo, pero también y de manera simultánea puede detectar rápidamente dónde están las oportunidades para tratar de paliar la situación en la que nos encontramos. Y finalmente, también hay una tarea muy importante en torno a la generación de datos. Es decir, con respecto a informalidad, hay mucho dato a nivel macro, hay mucho dato nacional, hay dato regional, pero muchas veces hay poco dato a nivel local. Bueno, ahí también hay una tarea de transformar, generar este dato, trabajarlo, sistematizarlo, transformarlo en información, mejorar los diagnósticos y también mejorar la toma de decisiones de política pública. Entonces, no me quiero exceder en el tiempo, quiero contarles algunas cosas que estamos haciendo, he elegido algunos puntos para tratar con ustedes. Hoy Córdoba está impulsando, esto por decisión, por supuesto que política y por convicción del intendente Martín Yarlora, un programa de desarrollo productivo incipiente por todo lo que veíamos, por la coyuntura en la que nos tocó asumir el municipio y además obviamente por los efectos de la pandemia, que esto no mencioné en la primera filmina, pero claramente es evidente y recién todos lo estaban destacando, ¿no? Entonces, este plan de desarrollo productivo está girando en torno a cuestiones vinculadas a la economía del conocimiento. Hoy va a entrar en el Consejo Deliberante un proyecto súper disruptivo, innovador, la creación de un fondo que se denomina Córdoba Ciudad Inteligente, un fondo público
que va a poder invertir en equity, es decir, va a poder tomar participación accionarias en proyectos de emprendedores, va a poder prestar bajo el esquema de notas convertibles, va a poder asistir en materia de capital semilla, de capacitación. Creemos que va a ser una gran herramienta sumamente poderosa en el marco de lo que hoy estamos conversando. Estamos a días de que se ponga en marcha un programa que ya fue aprobado, que es el de habilitación online de comercios. Ustedes saben que en cualquier índice de Doing Business, esta es una de las variables que más pesa, es decir, las dificultades para poder obtener la habilitación para poner en marcha un comercio, un servicio, una industria. Eso va a ser totalmente digital, pero además para todo lo que tenga bajo riesgo va a ser automático. Además se complementa con todo esto la creación de un centro de atención al inversor, un centro de atención al inversor que va a estar buscando, que va a estar ofreciendo a la ciudad de Córdoba, que va a estar colaborando para facilitar el landing, para facilitar el aterrizaje de compañías, especialmente vinculadas a economía del conocimiento y especialmente vinculadas a todo lo que es el mundo del outsourcing, ¿sí? el BPO y el KPO por su denominación en inglés. Pero no nos quedamos solo con el tema de la economía del conocimiento, también estamos trabajando en economía creativa, impulsando mesas como la gastronómica, impulsando distritos como el diseño. Hay también algunos elementos importantes que tienen que ver con economía comunitaria. Acá probablemente lo más significativo sea una tarjeta que lanzamos recientemente, la tarjeta activa. Esta tarjeta activa, para que lo comprenda adecuadamente la gente que nos está escuchando desde el exterior, se inscribe dentro de lo que en el mundo se llaman monedas complementarias, que buscan justamente cuidar el comercio de cercanía, buscan cuidar que el flujo de fondos que genere un municipio siga reteniéndose dentro del municipio y no se fugue, impulsando justamente el empleo. Pero además en este caso es una herramienta de triple impacto, porque no solamente está el impacto económico, sino que en el marco de esta economía comunitaria, en el marco de esta economía colaborativa, en donde todos obtienen un beneficio directo o indirecto de la participación, pero también hacen un aporte, a cambio de este flujo que el municipio lleva hacia los comercios de cercanía, los comercios hacen un aporte a un fondo que puede apoyar acciones en materia ambiental y en materia social, y ahí encontramos el triple impacto de la actividad. Se está trabajando mucho con las ferias, ferias que estaban en la informalidad, generándole mucha incertidumbre a las personas que la integraban. Esto ha cambiado rotundamente, el municipio ha generado un registro de feriantes, los ha dotado de infraestructura, ha promocionado el espacio para revalorizarlo y fundamentalmente eliminó la incertidumbre de no saber todas las semanas si se iba a poder participar o no se iba a poder participar. Y terminó siendo, como dice el intendente, también una política de género. Recién escuchaba con atención a la colega española en su discurso. Terminó siendo una política de género porque el 85% de los feriantes, por ejemplo, de Parque Las Heras, que es una de las ferias más notables que tiene la ciudad, son mujeres. Y hay porcentajes todavía más altos en otras ferias como la de Plaza Jerónimo del Barco. Y un punto más, porque me quedo sin tiempo, tiene que ver con cuestiones que estamos haciendo en torno a economía circular. Justamente en la tarde de hoy se presenta el clúster de economía circular. La ciudad de Córdoba quiere ser un actor relevante, quiere ser un actor de referencia, no solo en el plano nacional y regional, sino también en el plano internacional, con cuestiones muy concretas, con la creación de una escuela en torno a economía circular, en donde de manera didáctica distintos públicos puedan acercarse a la temática, pero también mostrando algunas medidas sumamente potentes, como lo que está haciendo hoy la Municipalidad de Córdoba a través de uno de sus entes descentralizados que se denomina COIS por sus siglas, que es poner en contacto a una persona que recolecta cartón con el objetivo de reciclar con los grandes compradores nacionales. ¿Y qué es lo que hace la municipalidad en este caso? Bueno,
coordina la recolección, logra volúmenes y esos volúmenes los subasta para generar un precio de mercado y por supuesto transferírselo al recolector que de otra manera no podría obtenerlo o quedaría preso de algunos otros esquemas que no se quiere mantener. Digo, como habrán visto, el enfoque que le estamos dando tiene mucho que ver con políticas de desarrollo productivo, y como también decía Eva recientemente, esto nos va preparando para una economía más resistente, para una economía más inclusiva, en definitiva para una economía regenerativa en un mundo en donde la pandemia sigue teniendo su impacto y hay mucha incertidumbre con respecto a la continuidad. Bueno, espero no haberme excedido con el tiempo. Gracias de nuevo a los organizadores por esta oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo desde Córdoba. Muchísimas gracias. Perfecto, Guillermo, secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Muchísimas gracias. Hay ahí, ¿sí?, una descripción, después vamos a ir a la ronda de preguntas, ¿no?, pero una descripción de las cajas de herramientas que pueden poner en marcha municipios. Y hablando de municipios, ¿sí?, decía recién Acosta, Córdoba es una ciudad de aproximadamente 1,5 millones de habitantes, un poco más si uno tiene en cuenta toda el área metropolitana, es decir, las ciudades satélites que se les denomina, que arman toda el área metropolitana de lo que aquí se denomina Gran Córdoba. Bueno, es una situación, por lo menos en volumen de población, pero seguramente con características y matices distintos, a la que nos puede aportar desde Vietnam Madame Huy My Tom, que es la vicepresidenta y secretaria general de la Asociación Empresarial de la ciudad de Can Tho, en el sur de Vietnam, que es una ciudad que tiene una población más o menos parecida también a la de Córdoba, pero está ubicada en una zona diferente, está en el delta del río Mekong, y vamos a escuchar ahora la presentación que nos preparó Madame My Tom para este webinar. Damas y caballeros, es un honor participar en el foro de hoy para presentar las características y el desempeño del sector económico informal, así como el impacto de la pandemia en las actividades comerciales en Vietnam, especialmente en el sector económico informal. Esta presentación se enfoca en las actividades comerciales del sector económico informal en las zonas urbanas del suroeste de Vietnam, en el delta del Mekong, con la ciudad de Can Tho como centro, que es en donde se encuentra nuestra sede. Vietnam es un país del sudeste asiático con un total de más de 758.000 empresas formales y más de 5 millones de negocios informales y fábricas en funcionamiento al año 2020. El país tiene una economía robusta con una tasa de crecimiento anual del PBI de entre 6,5 y 7%. Las empresas vietnamitas se caracterizan por ser micro a pymes, debido a que una gran parte pertenece al sector informal. Esto representa un 20% del PBI con más de 18 millones de empleados. Si tuvieran la posibilidad de visitar nuestro país, les llamaría muchísimo la atención ver la cantidad de actividades comerciales informales por todas partes, que a menudo se le denomina economía callejera. Incluye vendedores ambulantes, vendedores de comestibles, conductores, repartidores, que básicamente se aferran a las calles para ganarse la vida. Actualmente podríamos decir que tenemos 3 tipos de comercios y empresas en Vietnam. Los comercios y empresas bajo la ley de empresas, las empresas bajo los decretos, empresas familiares definidas como una forma del sector económico y formal, y negocios independientes como vendedores ambulantes, mototaxistas, por ejemplo. En cuanto al sector informal, podemos agrupar a las empresas familiares y a las empresas independientes en este sector debido a los siguientes motivos. Primero, las empresas familiares no están obligadas a emitir estados financieros y a pagar el impuesto a las ganancias de las empresas, ni adherirse al seguro social para sus empleados.
ni formar parte de organizaciones estatales como los sindicatos. No están sujetos a auditorías periódicas como las empresas registradas en virtud de la ley de empresas, ni tampoco a llevar documentación como por ejemplo cartas constitutivas, estatutos, acuerdos de negociación. A cambio de esta libertad, tienen sus límites y no son favorecidas a la hora de hacer negocios. Por ejemplo, no son elegibles para acceder a préstamos bancarios con fines comerciales, a pesar de que los préstamos bancarios están disponibles para individuos y no para estas empresas. No tienen acceso a las políticas preferenciales del Estado para las empresas en términos de capital, por ejemplo, o capacitación en recursos humanos. Y a menudo tienen desventajas en los procesos de licitación. El delta del Mekong se encuentra en el suroeste de Vietnam con 13 provincias y sus ciudades, de las cuales la ciudad de Can Tho es la más grande con más de 1,5 millones de habitantes y juega un papel central. El suelo fértil del delta es adecuado para el desarrollo agrícola y acuícola y se la llama la cesta de arroz de Vietnam. El delta es irrigado por una red muy grande de ríos, de canales y vías fluviales en Vietnam. Los principales productos de la región son el arroz, las frutas y los productos acuícolas. El comercio local se realiza convenientemente tanto en ríos como en carreteras. Según una de las publicaciones locales para el 2020, todo el delta del Mekong tiene hoy más de 55.000 empresas. El 7,26% de las empresas del país, la mayoría de ellas son pymes. Esto representa el 96%. Y al 2020, la ciudad de Can Tho contaba con 8.562 empresas, sin incluir los 995.000 comercios familiares que estaban activos. En Vietnam, las empresas familiares legítimas con menos de 10 empleados quedan bajo la clasificación por parte de la OIT como empresas informales. Más del 80% de las empresas familiares operan en comercio, servicios, bebidas y alimentos comestibles, comedores, bares de karaoke, sastrerías, imprentas, viveros, negocios de repuestos, accesorios electrónicos. La tasa de crecimiento, la participación en el PBI y la actividad económica demuestran el papel crucial, la alta adaptabilidad y la resiliencia del sector económico informal. Es el entusiasmo del sector y el hecho de poder generar tantos empleos de trabajo que hace que formalizar este sector económico tenga muchos obstáculos en la ciudad de Can Tho y en el delta de Mekong. En el 2020, Vietnam fue azotado por 2 olas de COVID. Con 100 días de tregua entre ola y ola, la economía del país estuvo casi paralizada debido a las drásticas medidas de restricción impuestas por el gobierno local. La tercera ola golpeó al país a principios de este año, lo que exacerbó el clima económico, la crisis económica, y causó muchos problemas a muchas personas de la economía informal. Al igual que en otros países, las empresas vietnamitas sufrieron fuertes pérdidas durante la pandemia. En el informe sobre impactos del COVID-19 en las empresas vietnamitas, difundido el 12 de marzo de 2021 por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam y el Grupo del Banco Mundial de Vietnam, apoyado por el gobierno australiano, se reveló que el 87,2% de nuestras empresas se vieron afectadas gravemente por la pandemia, de las cuales el 72,3% eran empresas privadas y la mayoría de las actividades económicas informales se vieron duramente afectadas. En respuesta, el gobierno vietnamita ofreció grandes apoyos a las empresas y entre lo más importante cabe destacar la extensión del pago de impuestos a las ganancias y una reducción del 15% en el alquiler de las tierras. Se acordaron también paquetes de créditos bancarios, subsidios para los trabajadores y desempleados, pero su ejecución no ha sido tan eficaz. La mayoría de los trabajadores de las fábricas informales no han tenido acceso a este paquete de medidas de apoyo. Una directriz reciente del gobierno de Vietnam es promover la conversión de empresas familiares en empresas registradas bajo la ley de empresas.
También se pide a las agencias y asociaciones estatales que se unan a los esfuerzos del Estado en este proceso de formalización con fines de desarrollo económico. A pesar de que se discuten y estudien medidas específicas, es necesario hacer mucho más para convencer a las empresas familiares y formales debido a los muchos obstáculos que se avecinan. Las empresas para que tengan mayor margen de libertad para poder hacer negocios en campos que están en este momento restringidos por la ley. De hecho, muchas empresas familiares operan mejor que las empresas registradas bajo la ley de empresas. ¿Cómo convencer a las empresas familiares a formalizar su negocio voluntariamente? Bueno, se trata de una cuestión bastante difícil y casi imposible de resolver a través del poder político solamente o medidas administrativas. Hubo casos de empresas registradas que volvieron a su condición anterior como empresa familiar porque simplemente no cumplían con lo dispuesto por la ley. Entonces, debería haber regulaciones especiales para este sector que les ayude a hacer negocios de acuerdo con sus capacidades y también recibir el apoyo del Estado para un mejor desarrollo. La libertad es clave para que sean flexibles, receptivos, adaptables a los altibajos de la economía, especialmente cuando el fin de la pandemia sigue siendo incierto. Es importante que el sector económico informal reanude sus negocios para que haya un fuerte rebote de la economía vietnamita en la época o la era post-COVID. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Madame Huy My Thuong desde Vietnam, dándonos una pintura, un panorama, una descripción socioeconómica y productiva de lo que ocurre en el municipio de Can Tho, en esa zona del sur de Vietnam y en toda la región satelital que está abarcada por el delta del río Mekong. Es el turno ahora de Caroline Skinner. Creo que está conectada desde Sudáfrica. Es directora de investigación urbana de WIEGO, que es una red mundial de investigación de políticas de mujeres en el empleo informal e investigadora principal en el Centro Africano de Ciudades de la Universidad de Ciudad del Cabo. Caroline, muchísimas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Como dijo Daniel, trabajo para WIEGO, Mujeres en el Empleo Informal, Globalizarse y Organizarse, y también es una organización que realiza investigaciones y en trabajos en cuanto a política para trabajadores también informales que son miembros. Y para nosotros es parte central de nuestro trabajo. Tenemos presencia en más de 80 países y me pidieron que haga una reflexión sobre el continente africano, pero también lo amplíe a otros países en cuanto al trabajo que realizamos. Es muy difícil. Voy a resaltar algunos de los aspectos principales. No avanza la presentación, perdón. El impacto es para impedir justamente el avance de la crisis de la pandemia. Los trabajadores informales se han visto gravemente afectados a partir de la pandemia. En abril del año pasado, el 82% de las ganancias de los empleados informales realmente se perdió casi completamente y los datos a niveles de los distintos países lo confirman. La recuperación es lenta. Entonces muchos han perdido sus empleos y aquellos que han podido retornar a sus empleos están trabajando pocas horas o están ganando menos dineros que en la época previa a la crisis. Entonces, en WIEGO
lo que hacemos es trabajar con distintas organizaciones en 12 ciudades para evaluar el impacto de la crisis en los trabajadores informales. Aquí les doy un mapa con las ciudades que participaron de este estudio. Y lo que hacemos es ir al campo, a las distintas ciudades para recoger todos los datos y toda la información. Y la información que recogemos es que a nivel ciudad, pero también lo que está sucediendo por grupos de trabajadores, es que la economía informal varía mucho porque incluye muchos distintos trabajadores, distintos niveles. Perdón por que la diapositiva está en inglés, pero bueno, tenemos distintos sectores, distintas industrias que hemos estudiado en particular, y todo aparece en este gráfico aquí abajo. Y el 75% de los trabajadores no trabajaron en absoluto en abril de 2020. Hasta este momento, ninguna sorpresa. Pero, ¿qué pasa? A mitad de año, el 36% todavía no habían retornado a sus empleos. Aquí lo vemos por grupos, por ejemplo, los que trabajaron desde la casa y muchos otros en distintas industrias que no pudieron retornar a sus trabajos normales, como por ejemplo en la industria de las prendas, las ropas, gente que no pudo regresar realmente a la normalidad. Y aquí tenemos la pérdida en cuanto a ganancias. Las ganancias promedio, abril, más o menos un 21%, y vemos a mitad de año un 55%. Esto es comparado con es decir, antes de la crisis. Entonces, lo que vemos aquí es que la mayoría de la gente tuvo que utilizar sus pocos ahorros o recurrir a algún tipo de préstamo, y ahora obviamente no están ganando la misma cantidad de dinero que ganaban antes. Entonces las condiciones son muy, muy duras, y hay diferencias obviamente entre los distintos grupos. Entonces, pueden ver las diferencias entre los distintos grupos, los distintos sectores de trabajadores, y hay grupos que se ven mucho más afectados que otros, obviamente. Una forma que refleja la gravedad de la situación es contemplar, por ejemplo, la prevalencia de la inseguridad de los alimentos, es decir, el acceso a los alimentos. En verde pueden observar, por ejemplo, aquellos que realmente sufren, ¿no? Y está dividido entre dos grupos, adultos y niños, ¿no? Y también por ciudad, por ejemplo, en Durban, donde yo nací, donde vemos altísimos niveles. La gran mayoría de la gente tiene altos niveles de inseguridad alimenticia. No tienen dinero para acceder a los alimentos básicos. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de esta respuesta? Bueno, el periodo de COVID lo que hizo... vemos el grado de exposición de los trabajadores. Perdón, pero se cortó la transmisión. Y también los trabajadores informales han utilizado, como decía antes, sus últimos recursos, sus últimos ahorros durante las medidas, la cuarentena, y ahora necesitan, obviamente, efectivo para reanudar sus actividades y estabilizar sus ingresos. Entonces, el apoyo por parte del Estado, en la mayoría de los contextos, no ha llegado a todos los trabajadores informales. Y en muchos lugares, y bueno, me refiero al acceso. El acceso en general no ha sido justo en todos los casos. Y también hay una falta crítica en cuanto a la demanda de bienes y servicios. En cuanto a la recuperación económica y las prioridades, el acceso a la vacunación es la prioridad número 1 para la recuperación económica. Aquí bajé
los últimos datos en cuanto a la vacunación a nivel mundial por cada 100 personas, y realmente es en azul oscuro, es donde vemos altos niveles de vacunación. Luego vemos en un azul más claro niveles medios, y luego donde está en blanco no ha habido ningún tipo de vacunación. Por ejemplo, mi continente, en donde hay lugares en donde no ha habido ningún tipo de programa de vacunación. Esto es algo muy, muy crítico, obviamente, en donde hay programas de vacunación. El problema es que los trabajadores informales no son los que reciben básicamente las vacunas. Y también hay falta de información, entonces creo que deberíamos tener una campaña de vacunación realmente muy, muy robusta. Y como prioridad también es el estímulo económico que se necesita considerar, una garantía de ingresos universales como clave para poder reanudar la economía. Es decir, para que comiencen a moverse las grandes ruedas de la economía. Y también respalda la formación o formalización de este sector, para que de alguna forma sea protegido por el Estado. Y a nivel local hay un imperativo de no causar ningún daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos contextos en distintas ciudades es que hay altos niveles de persecución o restricciones. Entonces, la pandemia también nos da una buena oportunidad para ver cómo somos como sociedad y cómo planificamos, cómo utilizamos el espacio público y las necesidades que necesitamos abordar en este momento. Esta foto no es de África, sino que es de una ciudad en Indonesia, que muestra con exactitud que el trabajo informal está clamando por estos espacios públicos durante la pandemia, para que la gente tenga un lugar seguro para realizar sus compras, en donde tengan la ventilación necesaria y el distanciamiento social necesario. En cuanto a la formalización, finalmente, porque este es el tema central que está realmente muy candente en este debate, como dijo la primera disertante, que hizo referencia a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, la recomendación 204, que tiene que ver con los impuestos y también cómo simplificar los procedimientos burocráticos y así los empleados tengan beneficios, se les ofrezca beneficios e incentivos en retorno, ¿no? Al pago de sus impuestos. Esto tiene que ver con lo que antes decía, con la protección por parte del Estado. Y también quisiera sugerir algunos enfoques de formalización, y esto es algo que hemos consultado con distintas organizaciones del sector informal para, por ejemplo, los vendedores ambulantes. La formalización tiene que ver con asegurar el acceso al espacio público, distintos permisos para que puedan hacer sus ventas e identificar tarjetas de identificación y también el apoyo en cuanto a la infraestructura. Para, por ejemplo, los recolectores, acceso a los distintos ítems que ellos recogen, contratos, algún tipo de remuneración por parte de las municipalidades y también las cuestiones de salud, que son de muy alta prioridad.
Y para los trabajadores que están en sus casas también contratos transparentes, que, bueno, estas son sugerencias que tienen que ver con la formalización y también siempre con el apoyo del Estado, pero todo tiene que estar diseñado de manera individual de acuerdo a las necesidades de cada sector. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Respecto de la experiencia desde Sudáfrica en el abordaje de un fenómeno tan profundo como el de la informalidad en todas sus dimensiones. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas y vamos a comenzar con Elba López. Elba, en tu disertación tocaste un punto que considero tiene una fuerte relevancia en el contexto que hoy atravesamos, que tiene que ver con cómo se solapa un fenómeno como el de la informalidad con otro, que es el de la transformación digital, ¿sí? El de la tecnología. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las políticas locales que eventualmente se pueden implementar frente al impacto que tiene la digitalización en los mercados laborales? Gracias, Daniel. Bueno, sí, es cierto, yo lo mencionaba en mi presentación, que bueno, uno de los fenómenos que se ha, digamos, disparado en el actual contexto ha sido todo lo relacionado con la digitalización. En primer lugar, bueno, porque muchas unidades productivas, incluso las que se desempeñan en la informalidad, han adoptado como nuevas tecnologías para poder continuar vendiendo sus productos, muchas veces a través del comercio online. Y además, bueno, hay también todo un fenómeno asociado al desarrollo de trabajo en plataformas digitales que podemos decir como de última milla, que son las que permiten, vinculadas a este comercio electrónico, poder llegar a los consumidores. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en las plataformas digitales de reparto que han tenido un crecimiento muy importante durante la pandemia y en muchos países, por ejemplo, de la región de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, está asociada a esta digitalización, a este fenómeno de aparición de nuevas tecnologías y del trabajo en plataformas. Hay, bueno, un interrogante acerca de cómo estas nuevas formas de empleo asociadas a estos fenómenos interactúan con un fenómeno como tan presente en muchos países como es el de la informalidad, ¿no? Y ahí, bueno, surge el debate también de que muchas de estas nuevas formas de empleo aparecen también como nuevas formas de informalidad y muchos de esos trabajadores se desempeñan en la informalidad. Así que, bueno, en este contexto, ¿qué se puede hacer? La pregunta desde la política y desde este nivel local. Bueno, en primer lugar, es importante impulsar un desarrollo tecnológico productivo que sea inclusivo, es decir, que ofrezca un acceso igual a las oportunidades que ofrecen estas transformaciones. Digamos que el lado positivo de esas tecnologías, de la digitalización, de que las unidades productivas y los trabajadores puedan aprovechar las tecnologías para poder desarrollar sus actividades, debe de ser una oportunidad a la que puedan acceder todas las unidades productivas y trabajadores, ¿no? Y ahí, bueno, recordaba la presentación de Guillermo cómo hay experiencias de ese tipo que se están realizando desde Córdoba y me imagino que las compañeras también conocerán ese tipo de experiencias desde sus territorios. Lo importante es que sea inclusivo, que el acceso a esas oportunidades no sea para determinados grupos o colectivos, sino que pueda ser para todos. Y ahí también hay una brecha digital de género que es importante atender, ¿no? Y luego, como mencionaba antes, bueno, hay una serie de formas de trabajo que aparecen vinculadas a estos nuevos, a esta digitalización, a estas nuevas trabajos que surgen como resultado del cambio tecnológico. Y esas formas de empleo no siempre encuentran, digamos, una regulación adecuada a las características de ese trabajo, ¿no? Y
o a veces, bueno, la falta de una definición clara hace que adopten una forma que no necesariamente es la que se corresponde con la naturaleza del trabajo que realizan. Entonces, ahí también es importante pensar en marcos institucionales que protejan y garanticen los derechos de los trabajadores en ese contexto, ¿no? Y en esa transición hacia la digitalización. Y luego una cuestión que no es menor y que lo comentaba Caroline cuando hablaba de todo el tema de la economía informal, es que asociadas a esas nuevas formas de trabajo vinculadas a la digitalización, es importante también garantizar la organización de los trabajadores, ¿no? Porque bueno, este tipo de formas de trabajo se caracterizan muchas veces porque sacan lo que es el espacio de trabajo bueno, ya sea al mundo virtual o a otro tipo de espacios en los que la interacción entre los trabajadores no están presente, y ahí es importante reforzar esa organización de los trabajadores para que también su voz esté presente en las decisiones que se tomen acerca de las políticas hacia este fenómeno. Muchísimas gracias, Elba. Paso ahora a Guillermo. Guillermo, vos sabés que mientras estábamos trabajando con material para la preparación de este webinar, repasaba un trabajo que se realizó con participación de la Organización Internacional del Trabajo, fue en 2009, ¿sí? Hace más de 10 años. Y la verdad es que el diagnóstico de ese momento y los desafíos por implementar son exactamente los mismos que tenemos ahora, con una situación socioeconómica aún más deteriorada. Entonces, mi primera impresión fue encontrar una especie como de sobrediagnóstico en un fenómeno como la informalidad, que en rigor ocurre muchas veces con fenómenos crónicos, si se quiere, y que luego falla en la especificidad. Y recuerdo con la pandemia, cuando al gobierno nacional le tocó implementar una red de contención, que fue poner en marcha el ingreso familiar de emergencia, el IFE, y el primer diagnóstico o la primera proyección sobre la cantidad de gente que podía ser alcanzada superó con creces la perspectiva que tenía el gobierno, y fueron muchas más millones de personas a las cuales hubo que asistir en esa red de contención. ¿Qué diagnóstico? Porque vos mencionaste también este tema de generar datos para tener una mejor toma de decisiones. ¿Qué diagnóstico tienen desde la ciudad de Córdoba? Absolutamente, Daniel. La generación de datos y transformar esos datos en información es clave. Por ejemplo, todo el área de políticas sociales, con Raúl Lacaba, con Liliana Montero, hoy en la municipalidad, están, por ejemplo, georreferenciando todas las organizaciones con las que el municipio empieza a vincularse. Se empieza a armar una ficha que guarde información de esas organizaciones y de sus integrantes. Se arma una línea de base para cada uno de los programas, porque algo que también ocurrió en el tiempo es que muchos programas no pudieron tener una correcta evaluación de impacto porque no había un correcto diseño de la línea de base a partir de la cual se partía. Y coincido contigo en que es un problema sobrediagnosticado, pero también es cierto que la velocidad a la que avanza la tecnología nos va a dar una oportunidad de poder hacer ahí un atajo y poder tener mejores bases y transformar, como decía, esas bases en información, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo en el municipio, no solo con los programas sociales, es decir, cada nuevo programa que se lanza tiene una línea de base determinada para poder medir su impacto. Y además tiene que ver con fortalecer estas áreas dentro del municipio. La gestión de Martín Yarlora comenzó creando una dirección de datos y análisis estadístico, que si bien está dentro de la Secretaría de Economía, hoy trabaja mucho con el área de salud para georreferenciar, por ejemplo, dónde están las poblaciones que han recibido vacunas, o trabaja mucho con el área de políticas sociales para armar el mapa social, y tiene que ver con lo que también mencioné de el municipio coordinando, ¿no? Es decir, con distintos niveles de gobiernos, pero también dentro del gobierno local, para que lo social no sea un área que no se mira con lo sanitario y no se mira con lo económico. Ya vuelvo
contigo para ampliar sobre el rol de las organizaciones sociales. Vos recién mencionaste este mapeo de las ONG como articuladoras también de políticas públicas, porque está claro que es una respuesta múltiple y, si se quiere, de un cooperativismo de alta escala la que se necesita en fenómenos de este tipo. Ya vuelvo contigo, Guillermo. Voy a pasar ahora a Madame My Tuan desde Vietnam, porque me interesa conocer cuáles son los incentivos. ¿Sí? La economía y buena parte de nuestras conductas giran en torno a eso, a incentivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los incentivos que serían adecuados para que el sector informal pase a la formalidad? ¿Y cuál sería, en ese camino, el rol empresarial y el rol sindical? En mi presentación ya hablé acerca del sector informal, que de hecho tiene como muchas libertades. Eso lo mostré en la presentación. Hablé de 5 nos, porque obviamente al estar en el sector informal no se rigen por las regulaciones y las leyes, entonces tienen muchas libertades, por así decirlo. Como por ejemplo, no tienen acuerdos de negociación, no tienen cartas constitutivas, no tienen estatutos. Entonces, cuando se formalizan, pasan a estar bajo la ley y ya tienen que pagar distintos impuestos, por ejemplo, seguros sociales, para trabajar obviamente en el sector formal. Pero en el sector informal solamente tienen que pagar pequeñas cantidades, es decir, muy pocos impuestos, básicamente, que no son proporcionales a sus ganancias, sino que lo que pagan son muy pocos impuestos de manera mensual, por ejemplo, los impuestos para obtener sus permisos, para poder funcionar de manera diaria. Tampoco están dentro de los acuerdos de negociaciones, no tienen cargos sociales, cargos de salud, por ejemplo. Entonces, no tienen tampoco, no son auditadas estas empresas informales. Y también estos emprendimientos informales tienen mucha libertad para realizar distintos tipos de negocios. Entonces, a partir de todas estas libertades, trabajan de manera muy eficaz, obviamente, en el sector del empleo informal. Ahora, los gobiernos justamente están intentando de formalizar todo este sector. Pero cuando ingresan al sector formal, cuando se formalizan, tienen el apoyo del gobierno en cuanto a incentivos, distintos incentivos, acceso, por ejemplo, a créditos bancarios, que solamente las empresas formales lo pueden hacerlos, no los informales. Entonces acceden a otro tipo de beneficios. Por ejemplo, las empresas informales nunca tienen acceso a préstamos bancarios y también los beneficios por parte del Estado. Tampoco tienen acceso a esto, como por ejemplo capacitación en cuanto a recursos humanos. No, todos estos programas de gobierno no llegan al sector informal. Entonces, el sector informal realmente tiene una desventaja enorme con respecto al sector formal. Entonces, si hablamos de la formalización de estas empresas informales,
vemos que hay como dos elementos a tener en cuenta, los elementos internos y externos. Los internos, con esto me refiero a que las empresas independientes o informales tienen que reconocer que si siguen trabajando en el contexto normal, van a tener muchas desventajas. Esto es lo que tienen que comprender. Y no pueden finalmente desarrollar sus negocios, es decir, desarrollar a una mayor escala sus negocios porque no pueden exportar, no pueden importar, no pueden participar en la economía en su totalidad. Y en segundo lugar, tienen que reconocer que las empresas tienen mucha competitividad. Entonces, la economía vietnamita está mucho más abierta ahora y tenemos muchos acuerdos de libre comercio. Entonces, los beneficios de formalizarse van a ser realmente muy grandes. Pero si se quedan en el sector informal, va a ser muy difícil para que estas empresas puedan competir con otras empresas que están dentro del sector formal. Hay empresas que entonces, si les decimos que si permanecen en el sector informal, no van a poder competir. Y eso tiene un impacto realmente negativo porque no van a poder aumentar sus ganancias, no van a poder mejorar sus condiciones, tanto empresariales como condiciones de vida. Y los factores externos tienen que ver con que, si bien el sector informal no está dentro del marco de las regulaciones y de las normativas del gobierno, es realmente una parte muy importante de la economía, especialmente durante la pandemia. Ha sido realmente el motor de la economía regional. La economía informal funciona de manera mucho más robusta durante la pandemia comparado con las empresas que están registradas o las empresas que están dentro de un marco más formal, porque estas empresas se han podido adaptar muchísimo más a las demandas del mercado. En cambio, el sector formal no puede competir en cuanto a la flexibilidad que tiene el sector informal. Entonces, en este sentido, hemos visto la contribución, el aporte que ha realizado el sector informal y creo que el Estado tiene que brindar más incentivos, más apoyo y políticas que ayuden a que el sector informal a prosperar de tal forma que puedan transicionar hacia la formalidad y allí puedan acceder a más beneficios, mayores beneficios para poder mejorar sus condiciones de negocios y sus condiciones de vida para los que son trabajadores independientes. El Estado necesita apoyar a los trabajadores independientes para mejorar sus capacidades, porque cuando trabajan en el sector informal, realizan sus actividades, pero basado en función de sus experiencias. No tienen la capacidad, como por ejemplo una empresa formal, no tienen un departamento de marketing, no tienen alguien que conozca sobre ventas, entonces no tienen el conocimiento necesario como para expandir su negocio, en donde el Estado entra es justamente en este sentido. Y aparte de esto, necesitamos
necesitamos también evaluar o reevaluar nuestro sistema impositivo de tal forma que sea mucho más permeable, más abierto, más flexible para el sector informal. Obviamente con un sistema más flexible para que ellos puedan reinvertir sus recursos y así seguir creciendo. Y también que puedan formar parte de las asociaciones comerciales para que tengan participación. Entonces el Estado ya sabe lo que tiene que hacer y nosotros como asociación seríamos como el puente entre la comunidad económica y el Estado para justamente como puente podemos ayudar al gobierno a promover sus políticas sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Madame Mituan. Hay ahí una descripción de cómo rebalancear incentivos, ¿no? Evidentemente, si hay más incentivos para estar en la informalidad, difícilmente las personas y las empresas que se desarrollan en ese ámbito pasen al universo formal. Para ir cerrando, porque ya estamos con los tiempos bastante ajustados, paso a Caroline Skinner, para preguntarle, porque ella tiene experiencia en articulación desde una ONG y también desde la universidad. La pregunta es cómo se ha vinculado la universidad con los gobiernos locales en Sudáfrica para el diseño de gestión y de evaluación de políticas territoriales que puedan atender este fenómeno de la informalidad. Ha habido muy buenas oportunidades en el contexto sudafricano, en donde hubo un alto reconocimiento, ¿no?, en la situación que estaban atravesando los trabajadores en general. Se promovió un incentivo que no era tan importante, pero tuvo un impacto en cuanto a que la gente, pueda cubrir sus necesidades básicas. Y siempre pensando en la importancia de mejorar la vida de las personas, y como universidad, desde la universidad, se necesitaba evidencia para poder respaldar justamente la situación, para evidenciar que la gente realmente necesitaba el apoyo y así pasar toda esa información al gobierno local para que se desarrollen los incentivos y los apoyos necesarios. Y también en cuanto, por ejemplo, a la vacunación, los trabajadores esenciales fueron los primeros y tenemos un proceso en muchos casos de tal forma de poder incluir a los trabajadores informales. Y como universidad la universidad lo que hace es estudiar, desarrollar estudios y así tener la evidencia necesaria para presentarla al Estado para que de allí surjan los programas, como por ejemplo el programa de vacunación. Entonces, creo que es importante que estamos en un momento en donde se necesita evidencia para que después se comparta con el Estado, no tanto a nivel local. Este es el caso de Sudáfrica, por ciento, ¿no? Porque esto tiene que ver sobre todo a nivel de Estado, de provincia o a nivel nacional, no tanto a nivel local. En mi país, y esto ha pasado en distintas partes del mundo, el mercado local realmente está en muchas desventajas. Entonces, realmente tenemos que hacer un enorme trabajo para poder satisfacer sus necesidades.
recurro nuevamente a Guillermo. Te había mencionado el tema del rol de las organizaciones sociales. Voy a hacer un 2 por 1, ¿sí? Y de la manera más sintética, pero es interpretar ese rol de las organizaciones como articuladoras y también el impacto que tienen en la economía comunitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué visión están teniendo ustedes respecto de cómo va a evolucionar esa economía comunitaria, tanto en el sector formal como informal? Bueno, nuestra visión desde el municipio, por supuesto, es que son sectores que van a estar en crecimiento, es decir, la economía popular está en crecimiento no solo en Córdoba, en Argentina, sino a nivel global, como escuchábamos recién algunos comentarios desde otros países. Y el hecho de trabajar con las organizaciones sociales, bueno, no se queda ahí. Esto tiene que ver con economía también colaborativa, digo, ya tenemos que abandonar ese modelo en donde el Estado es el que hace todo, sino que se apoye en un trabajo conjunto con universidades, como recién mencionaban, con el mundo del tercer sector, con cualquier agente que pueda aportar a aumentar la fuerza de la política que se está impulsando, ¿no? Y en el 2 por 1 me perdí en la segunda parte. No, era el impacto que finalmente esa economía comunitaria, lo mencionaste, tenía sobre la economía formal e informal, y estaba el rol de las organizaciones sociales. Sí, pero... y ahí la medición, con esto vamos a insistir mucho, hay que medir, hay que saber cuál es el impacto de los programas que estamos llevando adelante, y eso nos va a permitir corregir si hay algo que se está haciendo pero que no se está haciendo adecuadamente. Y tiene que ver también con el inicio, hay que tener una buena línea de base para saber después qué es lo que está pasando en relación a esa situación inicial que se abordó. Así que con esto insistimos mucho. Y recién también hubo algún comentario vinculado a qué pasa con la informalidad en el sector empresario. Bueno, ahí permitime comentarte que también la tecnología está haciendo cosas muy positivas. Con la mejora que estamos haciendo de nuestros sistemas internos, tributarios, de administración, hoy la Municipalidad de Córdoba ha migrado absolutamente a una fiscalización que es electrónica, una fiscalización que es inteligente. Hace poquitos días estábamos trabajando con la base de nuestros 300 mayores contribuyentes y después de haber pasado por el equipo de datos, sí, la Municipalidad de Córdoba tiene especialistas en ciencia de datos, se determinó que de esos 300 grandes contribuyentes solo había 61 al que había que hacerle algún requerimiento, pero ese requerimiento era muy puntual. Digo, para no aburrirlos con los trámites que tiene Córdoba y que tiene Argentina, se sabía cuál era el dato que había que pedirle a cada uno de esos 61. ¿Por qué? Porque hoy la fiscalización tiene que ver con el cruce de datos. ¿Cuál es la facturación que me estás declarando en un sector versus qué es lo que está pasando con distintas mediciones de producción de ese sector o cruce de bases con la nación y con la provincia? Nosotros en Argentina tenemos un esquema simplificado de monotributo, es decir, es un pequeño impuesto que realizan justamente aquellas actividades de menor facturación. Bueno, ahí Córdoba adhirió al monotributo unificado. La simplificación también es lucha contra la informalidad. Hoy en el monotributo unificado un único pago cumple con la obligación nacional, cumple con la obligación provincial y también con el municipio, de una sola vez y a través de medios digitales. Entonces, bueno, hay distintos mecanismos para luchar contra este fenómeno que vos bien decías de la informalidad, Daniel, que está, bueno, sobreestudiado desde hace años. Queda claro, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos y aprovecho también la oportunidad para agradecer a los disertantes que hoy estuvieron dando su visión y sus lecturas sobre el fenómeno de la informalidad, a Elba López Mourelo, a Guillermo Acosta, a Madan Mituan desde Vietnam y a Caroline Skinner desde Sudáfrica. Bueno, estamos en el tiempo previsto para comenzar a cerrar este webinar. Me voy a desplazar, perdón Guillermo que pase por atrás, y muchísimas gracias por hacerme compañía hoy en esta actividad. A ver, esto no pretende ser bajo ningún punto de vista una conclusión, simplemente un aporte. Muchas de las cosas que hoy hemos escuchado en este tiempo de reflexión y de poder encontrar algún punto nuevo en los diagnósticos frente a un fenómeno tan profundo y que se ha agravado con el COVID, como es el de los trabajadores y de las empresas informales, hay algo que
surge claramente y que tiene que ver con el diseño de políticas públicas que estén relacionados con calidad de instituciones, ¿sí? Esta es la tesis de Acemoglu, no voy a descubrir absolutamente nada nuevo, pero creo que tiene mucha fuerza porque enlaza con lo que recién mencionaba Guillermo Acosta sobre una cooperación de alta escala con todos los sectores de la sociedad. Y allí se juega, al fin y al cabo, el nivel o la calidad de las instituciones, sean públicas, privadas, sean políticas o económicas. A mejor calidad de instituciones, pues uno supone mejor calidad de políticas públicas, mejor gestión, mejor efectividad. Bueno, con esto vamos cerrando. Les recordamos que nos vamos a reencontrar el próximo 26 de mayo desde la hora 9 en Argentina, 14 horas para Europa, para dar comienzo al 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. Bajo el lema Transición hacia el futuro sostenible, el papel de los territorios en tiempos de incertidumbre. Durante 5 días tendremos desde aquí, desde Córdoba, transmisiones en vivo con la participación de más de 200 disertantes internacionales de América, de Europa, de Asia y de África. Y recuerden que la participación es virtual, es sin cargo, con inscripción desde la página web que va a aparecer allí en la pantalla. Se las digo, es fiveeditioncordoba.ledworldforum.org. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y que tengan buena jornada. Después de un año marcado por la pandemia, sabemos que el mundo necesita soluciones transformadoras, sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles. De la mano de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba y en el marco del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, llega a Córdoba el 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local. 5 días de transmisión en vivo. Más de 200 disertantes de América, Europa, Asia y África construyendo respuestas territoriales, adaptadas al contexto global. Territorios e innovación, desigualdad y pandemia, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Del 26 de mayo al 1 de junio, el mundo se da cita en nuestra ciudad. Juntos tenemos futuro. No te lo pierdas.